Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva disertación. Soy Juan José Okensky, presidente de la Asociación Cultural Argentino-Polaca. El tema de hoy se va a llamar La recuperación del Estado Nacional Polaco 1915-1922 y tiene que ver con la proximidad del nuevo aniversario de la independencia de Polonia. Antes de darle la palabra a Vítor Staja-Kopetyński, nuestro disertante, les quiero leer, un poco para entrar en tema, un párrafo escrito por el historiador inglés Norman Davies sobre qué era Polonia para los británicos en 1914. Polonia para los ingleses era solo un nombre, como Prusia hoy. Era un nombre de gran significado histórico, pero sin realidad política. Como Macedonia hoy era un nombre fuerte, con reminiscencias de antiguos reyes e imperios, pero limitado en aquel tiempo a un área lingüística de 3 provincias en 3 estados separados, Austria, Rusia y Prusia. Esto viene a cuento de que este proceso del que nos va a hablar Staja-Kopetyński fue una epopeya que se realizó con la intervención de hombres y mujeres decididos y que consiguieron que con el fin de la Primera Guerra, Independencia fuera nuevamente una nación dentro del concierto de las naciones de Occidente. No hablo más y le paso la palabra a Vítor. Gracias, Juan José. Buenos días a todos. Esta exposición del día de hoy va a ser un rápido resumen de estos 7 años que están aquí indicados en el título y vamos a ver los aspectos más relevantes y con esto obviamente no voy a poder entrar en numerosos e infinidad de detalles que se han dado en estos años, pero sí voy a remarcar las cosas principales que ocurrieron para mostrar cómo desde las 3 particiones los polacos confluyeron, y esta es una importante palabra, confluyeron hacia el logro de la independencia. Y confluyeron desde posiciones muy diversas, tanto políticas como culturales, como militares, pero todos animados por el mismo espíritu, lograr nuevamente la independencia de Polonia. Un segundito que tengo que fijar. Bueno, como siempre, presento al inicio de mis exposiciones una bibliografía de referencia que les será útil y que me ha sido útil, obviamente, para poder compilar las cosas que voy a decir a continuación. El primero de estos es el libro de Adam Zamoyski, The Polish Way. El segundo es In Defense of My Country, de Jędrzej Giertych. Jędrzej Giertych fue un colaborador cercano, muy próximo a Roman Dmowski, mucho más joven que él, obviamente. El libro de Norman Davies, God's Playground, Polonia, su misión histórica, de Leonardo Banke, y una breve referencia del periodo este que se llama La historia de la nación polaca, escrito por un alemán, Hans Ross, en el que da muchos datos del logro de la independencia y cosas que tal vez en otros libros no se encuentran. Voy a ir a algunas consideraciones preliminares. La independencia no es un hecho que haya ocurrido de la noche a la mañana. Y diversas acciones, desde las 3 particiones, fueron confluyendo hacia la recuperación del Estado Nacional y la soberanía sobre el territorio. Hay que tener en cuenta que este proceso tiene como telón de fondo la Primera Guerra
y las dos revoluciones rusas de 1917, la de febrero con Kerensky y la de octubre con Lenin. También podríamos agregar aquí la anterior revolución rusa de 1905 que fracasó, que fue duramente reprimida, pero que también forma parte de este periodo y que luego lleva a la revolución de 1917. Por tanto, el día que se festeja la independencia, es decir, el 11 de noviembre, es tan solo la fecha del armisticio que finaliza las acciones militares de la Primera Guerra. Y las actividades de los movimientos encabezados por Dmovsky y Piłsudski desde fines del siglo XIX, como ya he referido en otras presentaciones, en las particiones rusa y austríaca respectivamente, prepararon el camino hacia la recuperación del Estado y el territorio polacos. Hubo un periodo de transición desde la regencia hasta la Constitución de 1921 y que dio pleno inicio a la República en 1922. Por tanto, hubo un proceso y un periodo de gobiernos bajo diversas instancias legislativas, diplomáticas, políticas y militares. La nación polaca, aunque físicamente separada por las particiones, se mantuvo unida y con el espíritu forjado por la religión, las sublevaciones y las actividades culturales de la música, la poesía, la literatura y la pintura, que como ya hemos dicho también en otras presentaciones, estuvo encarnado en Chopin, Mickiewicz, Słowatzki, Matejko, Sienkiewicz, entre tantos otros, quienes se propusieron poner el arte al servicio de la causa nacional. Esto es lo importante de la actuación de todos estos. Y el proceso que hoy vamos a mirar tuvo 4 actores principales, 2 políticos y 2 militares, Dmovsky y Paderewski, y Piłsudski y Haller. Tuvo también 2 instituciones claves, la Iglesia y el Consejo de Regencia, que jugaron un papel articulador y de inflexión en el proceso de transición. Y hubo 5 organizaciones principales repartidas en las diversas particiones: el KNP, la POW, las legiones, la Comisión de los Partidos Independistas Confederados y el Consejo Polaco de la Unión Interpartidaria. Vamos a arrancar entonces mirando nuevamente el mapa de las particiones que se fueron dando desde 1772 hasta 1795. En 1807, debido a las guerras napoleónicas y el avance de Napoleón, se crea el Gran Ducado de Varsovia, que estaba unido, como vemos aquí, al Reino de Sajonia. Por eso está, digamos, el Reino de Sajonia en este mapa está del mismo color que el Ducado de Varsovia. O sea que el Ducado de Varsovia pasó a ser, digamos, un estado dependiente del Reino de Sajonia. 2 años más tarde, si se fijan, hay una parte de este Ducado de Varsovia que se extiende sobre el Imperio Austríaco, pero deja de pertenecer al Reino de Sajonia. Y esto se debe, digamos, a los movimientos de los ejércitos napoleónicos. Posteriormente, después de la derrota de Napoleón y en el Congreso de Viena, se genera esto que aquí figura como Zarato de Polonia en el mapa, pero en realidad se llamó Reino de Polonia, el Reino del Congreso, que tiene estos límites que vemos aquí. Parte de lo que era el anterior ducado queda, como vemos aquí en color celeste, como Gran Ducado de Posen o de Poznań, Posen en alemán, y se crea la República de Cracovia, como vemos aquí abajo, que es independiente del Reino de Polonia.
Esto es para ubicarnos territorialmente, y vamos a ver después un par de mapas más, pero en qué escenario nos estamos moviendo. Una cosa que quiero destacar es el rol de la Iglesia durante el periodo de las ocupaciones. Aquí hay algunos aspectos que es importante mencionar, y que uno de ellos es el territorio de las diócesis anteriores a las particiones no se mantuvieron, se reordenaron esos territorios. Se les cambiaron las fronteras y se crearon nuevas metrópolis y obispados. Eso significa nuevas diócesis, nuevos arzobispados y obispados. Pero a pesar de esto, los obispos, arzobispos y el cardenal primado fueron siempre polacos. Esto es importante porque estas designaciones vienen de Roma, a pesar de que Rusia, Prusia y Austria intentaron aislar a la Iglesia Católica Polaca, aislarla de Roma. No obstante, Roma siempre designó a sus obispos y arzobispos y al cardenal en cabeza de polacos. Y el propósito de la persecución por parte de los poderes divisores era debilitar y subordinar a la Iglesia Católica, dado que ésta fortalecía la identidad polaca. Los particionantes siempre quisieron supervisar los nombramientos para los cargos en la Iglesia, la preservación del clero e incluso la construcción de nuevas iglesias. Sin embargo, todo esto quedó en manos del clero católico polaco. Aquí podemos ver rápidamente, digamos, cómo eran las diócesis polacas en 1772. No tuve posibilidad de encontrar un mapa que nos mostrara las nuevas diócesis, pero, digamos, podemos suponer que, digamos, obviamente dentro de las particiones, el reordenamiento que hubo. Siguiendo con el rol de la Iglesia durante este periodo, fue la única institución polaca que operaba legalmente en las tres particiones. De ahí la importancia. Toda otra institución polaca era clandestina o ilegal. Entonces, el hecho de que la Iglesia Católica fuera una institución que operaba legalmente en las tres particiones tenía muchísima importancia. Y esto permitió que la Iglesia se convirtiera en un factor de preservación de la identidad nacional de los polacos. La peor situación en la partición rusa se produjo después de la caída del levantamiento de enero de 1863. Y las represiones resultaron de la participación masiva del clero en el levantamiento. Hubo muchas unidades de combate que eran lideradas por clérigos, y estos tuvieron la pena de morir en el campo de batalla o en la horca. Esto es algo profusamente documentado, que no vamos a entrar en el día de hoy, pero esto es un hecho que los clérigos lideraron y expusieron sus vidas en el levantamiento de 1863. Y por esto la Iglesia fue uno de los representantes más importantes de la identidad polaca durante todo este periodo. Vamos a ir entonces ahora a ver cada una de estas 5 organizaciones que mencioné al principio, y vamos a empezar con el Komitet Narodowy Polski, el Comité Nacional Polaco. Fue la representación política de los partidos de derecha establecidos en la partición rusa que apoyaban la solución de la causa polaca y que operó entre los años 1914 y 1917 en Varsovia y en Petrogrado. Recordemos que la Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio de 1914 y el KNP fue establecido el 25 de noviembre de 1914 en Varsovia. Se integraron a este comité el Partido Nacional Democrático y el Partido de la Política Real, así se llamaban, así como también un grupo de políticos ajenos a los partidos, pero que simpatizaban con ellos. Y este KNP era considerado, digamos, el único representante de la sociedad polaca ante Rusia y sus aliados. Y desde el principio el KNP identificó al Imperio Alemán y sus aliados como el principal enemigo de la causa polaca. Acá vamos a tener que entender a lo largo, digamos, de esta presentación que
las organizaciones que se van formando en cada una de las particiones toman, digamos, como enemigo a los que están en las otras particiones, no a los polacos, sino a los contendientes de las otras particiones. Y hay otro elemento que también va a estar presente, digamos, a lo largo de esta presentación, que tenemos que tener en cuenta, y que es que cada uno de los particionantes intentó utilizar a estas organizaciones polacas como un integrante de la guerra contra sus oponentes. O sea, intentaron que las organizaciones armadas y las organizaciones políticas se pronunciaran en contra de los contendientes de las otras particiones. Claramente dicho, si los rusos intentaron que los polacos, digamos, se pronunciaran en contra de los germanos, es decir, los alemanes y los austríacos, y tanto los alemanes como los austríacos intentaron que los polacos se enrolaran y combatieran contra los rusos, cosa que no ocurrió. Y en esto ya había experiencia anterior, que describe muy bien Sienkiewicz en sus novelas, y que los polacos se negaban sistemáticamente a tomar partido de esta manera y enfrentarse con polacos que estaban del otro lado de la frontera. El presidente del Comité Nacional Polaco era Zygmunt Wielopolski, un realista, o sea, del partido de la política real, y Roman Dmowski era el presidente de su comité ejecutivo. Los miembros del comité, aquí hay una lista que no me voy a detener, que tiene algunos nombres resaltados porque tienen algunas actuaciones importantes más adelante. Antes de la ocupación de Varsovia por el ejército alemán, en agosto de 1915, en ese, digamos, Varsovia pertenecía a la partición rusa y los alemanes ingresan a Varsovia. Entonces, parte de los principales activistas del Comité Nacional Polaco partieron hacia Rusia, continuando sus actividades políticas en Petrogrado. Y en el KNP, en Rusia se integró por, digamos, esta lista que vemos aquí, que no nos vamos a detener, porque algunos que siguen estando, digamos, en negrita, tuvieron algunas actuaciones importantes que no podemos, digamos, detallar en la presentación de hoy, sería demasiado largo. Y parte de estos activistas parten a Francia, y entre ellos Roman Dmowski y Mauricy Zamoyski, y que desde allí entonces van a ejercer su actividad política y diplomática, que luego vamos a ver más adelante cómo ingresa, digamos, en el Acuerdo de París. El Komitet Narodowy Polski, en agosto de 1917, fue la base del Consejo Polaco de la Unión Interpartidaria. Se fueron dando, digamos, en este periodo diversas formaciones políticas y que bueno, se fueron integrando a partir de diversos organismos ya preexistentes, unidades preexistentes. Y este Consejo Polaco de la Unión Interpartidaria fue la representación política de los partidos de derecha polacos que operaron en Rusia entre 1917 y 1918. Fue la continuación del Comité Nacional Polaco y que fue evacuado a Rusia en 1915. La base de su acción fue la búsqueda de un Estado polaco independiente, esto es la declaración de este Consejo de la Unión Interpartidaria, la búsqueda de un Estado polaco independiente creado por la unión de todas las tierras polacas con su propia costa marítima, incluida la desembocadura del río Vístula. Es importante esta declaración porque esto va a entrar en sintonía y en acción, digamos, vinculada y con la misma finalidad con las otras organizaciones que se iban formando en las otras particiones. Desde septiembre de 1917, el Consejo reconoció al Comité Nacional Polaco, establecido en agosto, como en Lausanne, Suiza, como su representación en Occidente.
y a través de sus representantes influyó en las actividades del Comité Militar Supremo de Polonia, que esto ya irá apareciendo de a poco, digamos, vamos avanzando con distintas instancias para poder llegar, digamos, a esa confluencia que mencionábamos al principio. Algunos de los miembros de este Consejo Polaco pasaron a formar parte del KNP instalado en París. Y finalmente el KNP cesó su actividad en junio de 1918. Tal vez para los que están escuchando, digamos, esta presentación, estas fechas obviamente no las van a poder retener, pero digamos, está todo hilado en el sentido de que, digamos, a medida que se iba avanzando hacia el 11 de noviembre, hacia la finalización de la guerra, digamos, iba habiendo transformaciones de las diversas organizaciones y se iban sometiendo unas a otras hasta poder constituir una sola entidad que representara a la nación polaca. La siguiente organización que tenemos que tomar en cuenta, que es una de las 5 que había mencionado al principio, es la organización militar polaca, la Polska Organizacja Wojskowa, POW, que era una organización armada secreta, creada en el Reino de Polonia. Es decir, en el Reino de Polonia es lo que correspondía a la partición rusa, a partir de agosto de 1914, por iniciativa de Józef Piłsudski, sobre la base de miembros de la Unión Activa de Combate Activo y las unidades de fusileros polacos. Entendamos aquí que Piłsudski no estaba en la partición rusa, Piłsudski estaba en la partición austríaca, y sin embargo, él propicia que se forme una organización secreta en la partición rusa. Esta organización, que antes de esta integración con Piłsudski era anónima, adoptó el nombre de Organización Militar Polaca. El órgano de mando era el comando en jefe, subordinado a Piłsudski. Y su objetivo era luchar por la independencia de Polonia y preparar cuadros para su futuro ejército. Realizó entrenamiento militar, así como actividades de inteligencia y actividades subversivas. Y a partir del 22 de octubre de 1914, para encabezar el PUV, fue delegado por Piłsudski, el teniente segundo Tadeusz Żuliński, del primer regimiento de infantería de las legiones. Vamos a ver ahora, también a continuación, la formación de las legiones polacas. Pero vean ustedes cómo, digamos, se va generando esta confluencia, ¿no es cierto? Hay una organización secreta que se genera, digamos, en la partición rusa, y hay las legiones que se generan en la partición austríaca, y se van, digamos, intercambiando cuadros y se van subordinando al mando de Piłsudski. Operando el POW en en la partición rusa, en distintos distritos, se establecieron comandantes en Varsovia, en Lublin, en Płock, en Radom y en Sielce. A finales de 1914 se establecieron comandancias en Petrogrado y en Kiev, y se organizó también una división aérea que se ocupaba de acciones diversivas, incluían la destrucción de vías férreas, puentes, líneas telefónicas y acciones militares contra los servicios rusos. Acá hay una cuestión importante, que es que al expandir sus estructuras, la organización militar polaca incorporó, entre otros, a las milicias del partido polaco, el Partido Socialista Polaco, el PPS, incorporó miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores, así como los Harcer, los scouts polacos. Esto es importante, esta nota de que los Harcer estuvieron integrados al POW desde el principio. Si recuerdan ustedes, el movimiento Scout se originó con Baden-Powell en 1915. Se instaló en Polonia inmediatamente y los Harcerze pasaron a ser una organización paramilitar y estaban integrados en una organización armada secreta.
Esto es importante porque los Hartzeller posteriormente tienen actuaciones importantes y muy destacadas en 1920, en la batalla del Vístula, la batalla de Varsovia, y posteriormente, como todos ya sabemos, en el levantamiento de 1944. Por recomendación de Piłsudski, se asignó una docena de oficiales de la primera brigada de las legiones a la Organización Armada Polaca. Acá vemos entonces cómo van confluyendo estructuras que se generan en distintas zonas, pero que se van integrando a efectos de tener un solo cuerpo militar polaco. El 16 de enero de 1917, la organización militar polaca, la POW, reconoció la autoridad del constituido Consejo Provisional de Estado y reveló la organización a sus miembros. Hasta ese momento era una organización completamente secreta y clandestina, pero ante la constitución de este consejo se revela y hace conocer a sus miembros. Y Piłsudski asumió el cargo de secretario de este comité militar y creó la oficina militar en la que la mayoría de los cargos fueron asumidos por miembros de confianza del comando en jefe de la POW. Las autoridades militares alemanas ocupantes no aprobaron esta propuesta de Piłsudski de que la POW debía utilizarse en la campaña de reclutamiento del futuro ejército polaco. Y después de la Revolución de Febrero en Rusia, los estados centrales se convirtieron en el oponente más peligroso. Los estados centrales eran Alemania y Austria, ¿no?, en la lucha por la independencia de Polonia. La declaración del programa de la POW en este periodo no mencionó la cooperación con las formaciones legionarias del Cuerpo Auxiliar Polaco. O sea que formalmente, digamos, para conocimiento de los ocupantes de una y otra partición, las legiones y la POW eran formaciones separadas. Y por eso, entonces, la POW evitó cualquier cooperación con las Fuerzas Armadas polacas en las que se transformaron las legiones. En el verano de 1918, la POW intensificó sus actividades subversivas, que habían sido retomadas un año antes contra la represión ejercida por los estados centrales. Los estados centrales siempre son Austria y Alemania. Y el 16 de octubre, el comando en jefe de Varsovia organizó varios ataques contra patrullas y comisarías de policía alemanas. Y en octubre de 1918, la POW llevó a cabo operaciones de combate también en el área de ocupación austríaca. En octubre y noviembre de 1918, el POW participó activamente en la toma del poder en Polonia. Esto es importante porque ahí, vamos, en este periodo, además, las organizaciones políticas van tomando también un rol relevante. Y con ello, entonces, sostenido por las Fuerzas Armadas, estas Fuerzas Armadas que por un lado eran la POW y por otro lado eran las legiones. Y finalmente, en diciembre de 1918, la POW se une al ejército polaco. Ya en este momento, en diciembre de 1918, estamos pasados el momento del armisticio, que fue el 11 de noviembre. Veamos rápidamente también las legiones polacas, las Legioni Polskie. Bueno, la primera formación militar polaca en el siglo XX que reunió tropas de Józef Piłsudski, equipos de fusileros y otras organizaciones paramilitares que operaban antes de la Primera Guerra Mundial, principalmente en la partición austríaca. Las legiones polacas fue el nombre de las Fuerzas Armadas polacas creadas el 16 de agosto de 1914 en Galicia y llegó a tener 16.000 soldados en el otoño de 1915. Es decir, a abril, mayo de 1915. Gracias a los esfuerzos de la KSSN, la Komisja Skonfederowanych Stron Niepodległościowych, también otra de las organizaciones, es una organización política, y los miembros polacos del Parlamento austríaco,
la unidad se convirtió en una formación independiente del ejército austrohúngaro. Es decir, las legiones fueron una formación militar, pero no clandestina, sino que era legalmente reconocida por el ejército austrohúngaro. Piłsudski, en su orden del 22 de agosto de 1914, declaró la formación de las legiones. Y el gobierno austríaco, que tenía jurisdicción en esa área, aceptó oficialmente la formación el 27 de agosto. Ven ustedes cómo se van, digamos, encadenando estos hechos y cómo se van, digamos, de alguna manera precipitando para poder llegar a esta confluencia que vamos a ir viendo paulatinamente a medida que avancemos en esta exposición. Las legiones, en un momento determinado, que es el 19 de diciembre, que se transforma en 3 brigadas. Había habido al principio de la formación de las legiones una legión oriental y una occidental. La oriental se disuelve y queda la occidental, que se transforma en estas 3 brigadas. Una al mando de Piłsudski, otra al mando de Haller y la tercera al mando de Zieliński. Y que se van formando paulatinamente. Una a principios de diciembre, la primera, la otra entre diciembre y marzo, y la última en mayo de 1915. En otoño de 1916, es decir, en abril, mayo de 1916, las legiones se retiraron del frente y Piłsudski dimitió de su función de brigadier. Si acá hay algunas tensiones y crisis, y en el verano de 1917 los legionarios se negaron a prestar juramento de lealtad a Alemania, y acá vuelve a aparecer esta pretensión de los ocupantes de que las unidades polacas combatieran a favor de ellos versus o contra las unidades de los enemigos, es decir, en este caso contra las unidades rusas. Las legiones polacas se disolvieron y algunos oficiales entonces fueron internados en campos de prisiones. Vamos de vuelta un poco más atrás y veamos la vigencia de la Ustawa Rządowa, o la Constitución, como se la conoce hoy en día, del 3 de mayo de 1791. En primer lugar, repasar el preámbulo, que dice textualmente: en el nombre de Dios, uno y trino, Stanisław August, por la gracia de Dios y la voluntad de la nación, rey de Polonia, príncipe de Lituania, Rutenia, Prusia, Masovia, Smuch, Kijów, Wołyń, Podole, Podlasie, Inflanski, Smolensk, Siewiersk y Cherníhiv, junto con los estados confederados. Y ahí sí. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque esta Ustawa Rządowa iba a regir en estos territorios. Esto es importante. Entonces, estos son los territorios que Polonia reclamaba como propios, y que efectivamente eran propios porque formaban parte de la Rzeczpospolita Polska. En esta Ustawa Rządowa estaba prevista la regencia, en el capítulo 9 de la Constitución del 3 de mayo. Y dice, extraigo, el cuidado del reino estará encabezado por la reina, en ausencia del rey, o, en ausencia de reina, por el cardenal primado. Entonces retengamos esto, en ausencia de rey o reina, el cardenal primado es el regente. Y además agrega también en esta Ustawa que la regencia deberá rendir cuentas ante el Sejm de sus actividades por el tiempo que ha estado a cargo y será responsable ante la nación. Esto, lo veremos ahora más adelante, efectivamente así se llevó a cabo. Y entonces el Consejo de Regencia del Reino de Polonia fue la más alta autoridad del Estado temporaria y semi-independiente designada en la Polonia particionada durante la Primera Guerra Mundial. Fue instalada por los ocupantes alemanes y austrohúngaros en los territorios devastados por la guerra e históricamente polacos,
alrededor de septiembre de 1917. Es decir, aquí hay una concesión, digamos, de los alemanes y los austríacos, pero los polacos toman la oportunidad para constituir este Consejo de Regencia, que debía permanecer en funciones hasta que se eligiera un nuevo monarca o se designara un regente. El 7 de octubre de 1918, el Consejo de Regencia del Reino de Polonia declaró la independencia. O sea, paso institucional, paso de derecho muy importante. Y también en octubre de 1918, el Consejo tomó el comando de la Fuerza de Defensa Polaca. Ven ustedes entonces que veníamos mencionando las dos organizaciones armadas polacas y que en 1918, en octubre, toman el comando o se someten al comando del Consejo de Regencia. Para ubicarnos un poco en el mapa, aquí vemos, ahora lo vamos a ver más de cerca, esa es la Polonia que estaba bajo el control del Consejo de Regencia y que se llamaba el Reino de Polonia. O sea, todavía la Primera Guerra no había finalizado, ahora vamos a ver algunas otras cosas, pero es importante notar que, digamos, esto es como el comienzo, es el acto, digamos, de inicio de lo que va a terminar siendo la nueva república, la Segunda República Polaca. Acá vemos más de cerca el territorio de Polonia, que estaba bajo el control del Consejo de Regencia, y ven ustedes que hay una zona celeste, ¿cierto?, que fue cedida por Alemania, y una zona verde claro que fue cedida por Austria, para constituir este territorio bajo el control del Consejo de Regencia. ¿Y qué es lo que hace el Consejo de Regencia? Pues una de las cosas importantes que hace es tomar el control de las Fuerzas Armadas polacas, que se vienen constituyendo, como habíamos dicho, con las legiones y con la organización militar polaca, la POW. Los integrantes del Consejo de Regencia entonces fueron, como estaba previsto en la Ustawa Rządowa de 1791, el cardenal Aleksander Kakowski, arzobispo de Varsovia, Zdzisław Lubowirski, alcalde de Varsovia, y Józef Ostrowski, un político conservador y expresidente del Club Polaco en la Duma de Petrogrado. El 7 de octubre, como ya hemos dicho, declaró la independencia separándose de Alemania. Y el 14 de noviembre pasa toda su autoridad a Józef Piłsudski, que desde el 22 de noviembre había sido designado jefe supremo del Estado, Naczelnik Państwa, que es como se lo conoce a Piłsudski desde ese entonces. Y siempre, digamos, que se hace referencia a Piłsudski en aquella época, se lo conoce como el Naczelnik Państwa. Aquí cabe mencionar brevemente a los aguiluchos del Lwów, Orlęta Lwowskie. El 7 de octubre, el Consejo de Regencia emitió un manifiesto anunciando, como ya hemos dicho, la creación de un Estado político independiente, un Estado polaco independiente. Y por lo tanto, el 11 de octubre, la Junta de la ciudad de Lwów envió una carta al Consejo de Regencia asegurando que los habitantes de la ciudad tomarían parte activa en la construcción de la República Independiente de Polonia. La ciudad de Lwów estaba en la partición rusa. Hay que entender cómo se van moviendo y cómo se van produciendo estos hechos. Tal vez es, obviamente, un poco arduo hacer el seguimiento, pero trato de mostrarles qué es lo que pasa en distintas zonas y cómo todo esto, insisto, va confluyendo para que logremos instalar la Segunda República Polaca a partir de 1919, y ya lo vamos a ver en las fechas, digamos, de diversos
acontecimientos. Frente a esto, el 19 de octubre se forma el Consejo Nacional de Ucrania. Y el 20 de octubre, durante una reunión del ayuntamiento del Lvov, en la que los polacos eran la mayoría, se resolvió unir a la ciudad del Lvov a Polonia. Pero los concejales ucranios se opusieron a este acto y embanderaron la ciudad con las banderas ucranianas, las amarillas y celestes. Y entonces, entre el 1 y el 21 de noviembre, se desató una contienda en la que los jóvenes tuvieron el principal rol de asegurar el control de la ciudad, que había sido entregada por los austríacos a los ucranios. Ven cómo se producen estas cuestiones que dieron lugar a esto, y esta epopeya, digamos, esta actividad, esta acción de los Orlenta-Lvovsky, que recuperaron la ciudad de Lvov para Polonia. Algo del mismo modo se recuperó la ciudad de Przemyśl, donde también había ocurrido algo similar. Llegamos entonces al armisticio, es decir, la derrota de Alemania, que se produce el 11 de noviembre de 1918. Y entonces este 11 de noviembre es el día que, digamos, celebramos como Día de la Independencia de Polonia, porque es a partir de ahí que se empieza a dar una serie de hechos que vamos a ir repasando ahora y que logran finalmente, recién en 1922, instalar definitivamente la Segunda República Polaca. Con Alemania derrotada en noviembre de 1918, entonces, se despeja el camino para que se estableciera una República Polaca construida con el respaldo de los aliados, de la Entente, como se conoce, de la Entente, que eran los aliados en contra de los alemanes y los austríacos. Entonces, esto fue debidamente declarado el 10 de febrero de 1919. O sea, la declaración de la República Polaca se lleva a cabo el 10 de febrero de 1919. Sin embargo, esto no fue de ninguna manera el fin de la incertidumbre para Polonia, ya que la composición final de Europa estaba aún por acordarse en la Conferencia de Paz de París, y sonaban los desacuerdos, o retumbaban, había ruido, digamos, de los desacuerdos militares con Rusia, Ucrania y Checoslovaquia. Todos estos elementos, como ven, forman parte de, digamos, el telón de fondo, forman parte de este escenario en el cual se va dando paso a paso esto que va a terminar en la Segunda República. Extraigo de la declaración del Consejo de Regencia del 11 de noviembre de 1918 este par de párrafos, y que dicen: en vista de los peligros que amenazan desde dentro y desde fuera, y con el fin de unificar toda la acción militar y preservar el orden en el país, el Consejo de Regencia confía la autoridad militar y el mando principal de los ejércitos polacos al brigadier general Józef Piłsudski. Una vez, esto es otro párrafo de esta declaración, una vez organizado el gobierno nacional, el Consejo de Regencia, de acuerdo a su declaración anterior, le traspasará el poder soberano del Estado al gobierno nacional. Y refrendando el manifiesto, el general Piłsudski se compromete igualmente a someter sus poderes militares, que son parte de la soberanía del Estado. Entonces, aquí cabe aclarar, digamos, acá todavía no había un Estado de Derecho, un Estado constituido, sino que eran, digamos, organizaciones que se iban, instituciones, el Consejo de Regencia, las fuerzas militares que ya habíamos visto, pero van generando instrumentos para llegar ordenadamente a poder traspasar, digamos, a un gobierno nacional que todavía no se define cómo se va a constituir, pero se prevé que va a haber un gobierno nacional y a ese gobierno nacional todos deberán someterse. El 14 de noviembre hay un decreto del Consejo de Regencia que se dirige específicamente a Piłsudski como comandante en jefe de los ejércitos polacos.
Entonces, dice, estos son también extracciones de este decreto, la división temporal del poder soberano del Estado, creada por el decreto del 11 de noviembre de 1918, no puede durar sin dañar al naciente Estado polaco. Como ven, digamos, hay aquí una manifestación de que hay que dirigirse, hay que caminar hacia una unificación, hacia un Estado de Derecho, en el cual todo tenga, digamos, un orden y que digamos, los diversos poderes estén unificados y debidamente sometidos. Este poder deberá ser indivisible y en vista de ello y en el mejor interés del país, decretamos la disolución del Consejo de Regencia, o sea, el propio Consejo de Regencia decreta su disolución, y desde este momento ponemos en sus manos, porque está dirigido a Piłsudski, señor comandante supremo, todos nuestros deberes y responsabilidades ante la nación polaca para la transferencia de los mismos al gobierno nacional, que todavía no estaba constituido, ni estaba dicho cómo se iba a formar, ni nada, pero se prevé que iba a haber un gobierno nacional en un futuro cercano. Y esto está firmado por Aleksander Kakowski, que era el primado, Zdzisław Lubomirski, el alcalde de Varsovia, y Józef Ostrowski. Siguiente instancia, la pequeña Constitución de febrero de 1919. Entonces, esta fue la primera constitución de la Segunda República Polaca y se llamó formalmente la Ordenanza del Sejm Legislativo del 20 de febrero de 1919, en la que se confía a Józef Piłsudski la ejecución adicional del cargo de jefe de Estado. Es decir, ahora Piłsudski pasa a revistar como jefe de Estado, pero por una ordenanza de un Sejm que se había constituido, el Sejm Legislativo, que estaba preparando la Constitución. Y la primera Constitución es esta de febrero de 1919. Esta declaró que Polonia tiene un sistema parlamentario, aunque no definió a Polonia como una república. O sea, vean cómo, digamos, pasito a pasito se va orientando todas las actividades, tanto políticas como militares, y se van uniendo, van confluyendo para poder lograr esta Segunda República. La pequeña Constitución fue adoptada y publicada el 20 de febrero de 1919 y entró en vigor una semana después, el 27. Tuvo un par de modificaciones que digamos, no cambian sustancialmente lo que venimos viendo. El Sejm Legislativo o el Sejm Constituyente, ¿no? Que era el que tenía encomendado la redacción de una nueva constitución. Fue un cuerpo parlamentario unicameral elegido para aprobar la constitución de la Segunda República Polaca. La primera reunión se celebró el 10 de febrero de 1919 y la última el 27 de noviembre de 1922. Fue parcialmente seleccionado a través de elecciones directas, universales, igualitarias, secretas y proporcionales el 26 de enero de 1919, complementado por diputados polacos de los parlamentos de los estados particionantes, los que ya eran parlamentarios de las tres particiones, en la Duma, en Petrogrado, en Austria y en Alemania, fueron integrados parcialmente a este nuevo Sejm, a este cuerpo legislativo que tenía como misión principal aprobar una constitución. Vamos ahora a otro aspecto, que es el tema de la recuperación del territorio nacional. Necesariamente tengo que ir saltando de un tema a otro, porque en esta confluencia, digamos, cada tipo de acción iba progresando y tenemos que ir mirando, digamos, un poco en un camino y en otro y en el tercero para poder ver cómo todo esto se va unificando. Entonces, el tema de la recuperación del territorio nacional tiene como una instancia importante, digamos, un hecho importante, esta carta de Woodrow Wilson del 8 de enero
de 1918, es decir, antes de la finalización de la guerra, es decir, que antes del armisticio, que en su punto 13 dice que hay que declarar a Polonia como un Estado independiente que además tenga acceso al mar. Y esto fue incorporado en esta carta de Wilson gracias a Paderewski. Paderewski tenía una relación muy cercana, muy estrecha. Paderewski estaba en Estados Unidos en aquel entonces y logró que Wilson, digamos, en esta carta que dirige a los aliados, agregue esta cuestión de que Polonia tiene que reconocerse como un Estado independiente. Pero en esta carta, obviamente, no dice cuál es el territorio del futuro Estado polaco. Y a continuación veremos, el Tratado de Versalles no aborda el tema territorial y sus fronteras. Entonces los líderes patriotas, cada uno en su rol específico, aseguran la demarcación del territorio. Piłsudski con las legiones y Haller con el ejército azul. Dmowski, mediante la diplomacia en París, que en 1917 funda el KNP, que ya hemos visto, el Comité Narodowy-Polski, y controla las tropas que combatían en el frente occidental. Es decir, Haller respondía a el Comité Narodowy-Polski. Dmowski, en 1919, es delegado polaco en la Conferencia de Paz. Paderewski, mediante la diplomacia, como ya hemos mencionado, en Estados Unidos y en París, como posteriormente también se integra, digamos, a la Conferencia de Paz, y el llamado a la insurrección de Poznań, el 27 de diciembre de 1918, es cómo contribuye a todo esto que termina, digamos, en la demarcación del territorio. Veamos la Conferencia de Paz de París, es decir, los tratados de Versalles y otros. El 4 de octubre de 1918 los alemanes habían pedido un armisticio basado en las propuestas recogidas en los 14 puntos de Wilson. O sea, la carta de Wilson, recordemos que es de enero de 1918. Y los alemanes entonces en octubre, viendo que ya su derrota era inevitable, piden que haya un armisticio basado en estas propuestas de Wilson. El 18 de enero de 1919, los representantes de los países vencedores se reúnen en la Conferencia de París bajo la dirección del Comité de los Cuatro, que estaba integrado por Wilson, Lloyd George, Clemenceau y Orlando, que era el jefe del Ejecutivo italiano. Pero fueron los tres primeros, es decir, Wilson, Lloyd George y Clemenceau, los que realmente tuvieron la parte, digamos, más importante en las negociaciones de paz, a las que se prohibió asistir a los países derrotados. Esta conferencia de paz de París, por la que los países participantes en la Primera Guerra Mundial acordaban las condiciones de paz tras el alto del fuego o el armisticio. Participaron 32 estados, y entre ellos la delegación polaca encabezada por Roman Dmowski. Y aquí veamos nuevamente que no había formalmente más que una declaración de la independencia y una declaración de un Estado polaco, pero no había un Estado polaco formalmente, digamos, plenamente constituido. Sin embargo, la delegación polaca forma parte de la conferencia de paz. Como consecuencia de estos debates, se firmaron 5 tratados, 3 de los cuales tienen que ver con Polonia, que son los 3 primeros: el Tratado de Versalles, el Tratado de Saint-Germain y el Tratado de Trianon. Y esta reunión se encargó de establecer las nuevas bases del juego político y de dar forma a una nueva organización del mapa europeo con el fin de lograr una paz duradera. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Polonia? La mayor parte de la provincia de Poznań y la Prusia Occidental pasaron a dominio polaco. Esto está en el Tratado de Versalles. A Polonia se le anexa Galicia en el Tratado de Saint-Germain.
y un comité asignó pequeñas partes del norte de los antiguos distritos de Arba y Szepes a Polonia, puesto que ahí vivía una mayoría de población polaca, y esto se concreta en el Tratado de Trianon. Sin embargo, las fronteras polacas no quedaron definidas, como ya dije anteriormente, solamente fueron asignaciones formales al nuevo Estado polaco. Y por ello, las definiciones de las fronteras fueron la tarea de las Fuerzas Armadas polacas que hemos visto ya anteriormente. Y por esta conferencia de paz se configura un nuevo mapa político de Europa, creándose nuevos estados nacionales: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Es decir, se desmembra completamente el imperio austrohúngaro, se desmembra también parte del imperio prusiano, ¿cierto? Por lo que vimos al principio, por lo de Poznań y Silesia, y se desmembra parte del imperio ruso en Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Llegamos entonces a la demarcación efectiva del territorio nacional, tarea que se desarrolla entre 1918 y 1921. Y tiene tres instancias que vemos a continuación, que son las insurrecciones de Poznań, entre 1918 y 1919, o sea, el Powstanie Wielkopolskie, que estalla el 27 de diciembre de 1918 durante la visita de Ignacy Paderewski, que llega desde París, en dirección a Varsovia, y que, llegando en tren, pronuncia un discurso que es apoyado, lo reciben con banderas polacas, con banderas de Poznań, y se desata estos disturbios que fueron dirigidos por la POW de la partición prusiana. O sea, vean cómo entonces un hecho político que es este discurso que pronuncia Paderewski, instando a los habitantes de la Gran Polonia, a los habitantes de Poznań, a incorporarse a Polonia, son llevados a cabo militarmente por la POW. Todavía acá no había ejército polaco, pero estamos confluyendo. Estoy queriendo remarcar permanentemente esta confluencia y cómo todo esto va sumando, va agregando y va agregando. A continuación, o simultáneamente prácticamente, vemos entonces el tema de las insurrecciones en Silesia. La Powstania Śląskie. Fueron una serie de 3 levantamientos armados de los polacos encabezados por la POW de Silesia, del 16 al 24 de agosto de 1919, del 19 al 25 de agosto de 1920 y del 2 de mayo al 5 de julio de 1921. Y la otra acción militar es la guerra polaco-soviética, entre 1920 y 1921, que enfrentó a la Segunda República Polaca contra las repúblicas socialistas de Ucrania y Rusia, que aún no formaban parte de la Unión Soviética, y que se desarrolló entre el 14 de febrero de 1919 al 18 de marzo de 1921, que finalizó con el Tratado de Riga. Entonces, parte de esta guerra es, por supuesto, lo que siempre recordamos, el 15 de agosto de 1920, como la batalla del Vístula, la batalla de Varsovia. Pasemos nuevamente al aspecto político-institucional. Entonces, a continuación de la pequeña Constitución, se dicta la Constitución de marzo de 1921, el 17 de marzo de 1921, después de derrocar la ocupación de las fuerzas alemanas y prusianas en el levantamiento de la Gran Polonia, que acabamos de ver, ¿sí? Y también de evitar la conquista de los soviéticos en la guerra polaco-soviética de 1920.
Fue un acto constitucional aprobado por el Sejm Legislativo y publicado el 1 de junio de 1921. Pero a pesar de su promulgación, muchas de sus disposiciones no entraron en vigor hasta las elecciones parlamentarias de 1922 y la elección del presidente. Pero ya aquí estamos muy cerca, estamos ya, ¿no?, estamos confluyendo muy rápidamente, ya hemos superado cuestiones militares, la demarcación del territorio, la instalación, digamos, de un organismo legislativo que emite una constitución, todos los demás organismos del Estado, en justicia, en educación, por supuesto, en materias militares, ¿no es cierto?, el Ministerio de Guerra. Todo eso ya, digamos, va confluyendo y ya llegando a estas instancias finales donde lo único que queda son las elecciones parlamentarias, las nuevas elecciones parlamentarias y la elección del presidente, bajo esta nueva Constitución. Y aquí entonces quiero leer el preámbulo de esta Constitución de marzo, que dice, y esto siempre es muy importante porque hay un fraseo de estas cosas que tiene una continuidad, digamos, desde la Ustava Rondova de 1791 hasta esta que llegamos en marzo de 1921. Dice, en el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, la nación polaca, agradeciendo a la providencia por librarnos de la falta de libertad de un siglo y medio, y recordando con gratitud la valentía y perseverancia de la lucha generosa de las generaciones que constantemente dedicaron sus mejores esfuerzos a la causa de la independencia, refiriéndonos a la gran tradición de la memorable Constitución del 3 de mayo, al bien de toda la madre patria, unida e independiente, custodiándola y deseando su independencia, poder y seguridad, y fortaleciendo el orden social sobre los principios eternos de la ley y la libertad, deseando al mismo tiempo asegurar el desarrollo de todas sus fuerzas morales y materiales para el bien de todo el pueblo renacido, la igualdad para todos los ciudadanos de la República y el respeto por el trabajo y los derechos debidos y particularmente la protección del Estado. Esta es la ley constitucional que aprobamos y adoptamos en el Sejm Legislativo de la República de Polonia. Vean que este preámbulo tiene, digamos, podríamos hacer toda una exégesis de esto, pero entiendo que, digamos, el mensaje se comprende y hay un aspecto que es la continuidad desde el 3 de mayo hasta este momento. Estamos llegando al final y quiero hacer aquí en este momento un agregado que llamo un agregado documental, y que es la película de Jerzy Kavalerowicz, La muerte de un presidente, del año 1977. Y he seleccionado 3 escenas de la película que vamos a ver a continuación, que es la primera, la jura de los diputados al Sejm en la Catedral de Varsovia, seguida por el canto Boże coś Polska. Y ahí vamos a escuchar que se canta, a diferencia de lo que se cantaba inmediatamente antes, Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław Panie. Ante tu altar traemos una súplica, bendice la libertad de la patria, Señor. A diferencia de lo que se cantaba antes y de lo que se cantó durante la ocupación comunista en Polonia, Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. La libertad de la patria, devuélvenos, Señor. La segunda escena es el discurso de Piłsudski inaugurando el Sejm de la Segunda República. Y la tercera escena es el juramento de Gabriel Narutowicz, primer presidente de la Segunda República. El 9 de diciembre de 1922, la Asamblea Nacional elige el primer presidente de la nueva República.
que contra todas las previsiones fue elegido el profesor Narutovich, un ingeniero liberal que acababa de regresar del exilio en Suiza y que no pertenecía a ningún partido político y que fue el candidato presentado por la izquierda del Partido Campesino. La película muestra la confusión que lleva a la elección de Narutovich por una asamblea nacional dividida entre nacionalistas polacos y las minorías. Esto es, gran parte de la película es esta cuestión, ¿no? La confusión de la Asamblea Nacional, que tiene, digamos, Narutovich no fue elegido en la primera votación, Narutovich fue elegido en la tercera votación, ¿eh? Y hubo, digamos, como nadie lograba la mayoría para poder ser designado presidente, finalmente se acordó la candidatura de Narutovich, y todo esto es en lo que consiste la película, básicamente. La cuestión de la muerte del presidente, que ahora veremos, es, digamos, casi el final de la película, y que es lo que efectivamente ocurrió, ¿no? Es elegido el 9 de diciembre, pero el 16 de diciembre Narutovich es asesinado mientras visita una exposición de pintura en la Galería Zagenta. Y fue hecho por un crítico de arte que padecía un desequilibrio mental. Y por ello, entonces, inmediatamente el general Sikorski es elegido sucesor como jefe del gobierno. Y lo interesante es que Kavalerovich muestra fielmente los acontecimientos políticos y sociales del tiempo de la muerte de Narutovich. Y esto lo digo aquí porque así me lo comentaron quienes en su momento, en aquel entonces, la película se vio acá en el año 78 o principios del 79, y por supuesto estaban todavía en vida varios excombatientes de los mayores, y entre ellos el general Zavilla, que en aquel entonces, en estas circunstancias, en 1922, eran jóvenes oficiales. El que me hizo una particular digamos, descripción de ello y el comentario fue precisamente el general Zavilla. Esto está exactamente como sucedió y yo fui testigo, yo soy testigo de eso. Veamos entonces. Bueno, y con esto llegamos al final con algunas reflexiones que quiero hacer como corolario, como síntesis, epílogo de lo que hemos visto en el día de hoy, y que es lo siguiente. Sin la contribución de los cuatro principales actores, Piłsudski, Dmowski, Paderewski y Haller, no se habría alcanzado la recuperación del Estado Nacional y la soberanía sobre el territorio propio. Al decir esto, obviamente, no desconozco el hecho de que ha habido innumerables actores que contribuyeron, pero siempre digamos, encolumnados detrás de estos cuatro principales. El proceso político, diplomático y militar para instalar la Segunda República estuvo lleno de dificultades y obstáculos, así como de los esfuerzos para reunificarse por parte de los polacos separados debido a las particiones. Polonia no desapareció enteramente del mapa, y mucho menos dejó de existir como nación en esos 123 años. Cuando digo no desapareció del mapa enteramente es porque vimos que hubo un Ducado de Varsovia, luego llamado Reino de Polonia, aunque los gobernantes no fueran estrictamente, digamos, en su totalidad, y mucho menos el jefe de ese ducado, de ese reino, no fuera polaco. Pero existía en el mapa. A un siglo de distancia, y esto es lo que yo quisiera resaltar específicamente, a un siglo de distancia podemos tener una mirada superadora del presunto antagonismo dialéctico entre Dmowski y Piłsudski, y posteriormente entre el Stronnictwo Narodowe y la Sanacja. Los que tenemos, digamos, ya un poco más de edad, esto lo hemos vivido mucho en nuestra juventud, al escuchar, ¿cierto?, la referencia de este periodo que hemos repasado en el día de hoy,
y siempre se nos contó acerca de este antagonismo. Y yo, después de haber hecho, digamos, este estudio, digamos, durante mucho tiempo y viendo cómo al día de hoy en Polonia se mira esto, me adhiero a esta cuestión que acabo de decir, que se puede tener una mirada superadora de este presunto antagonismo dialéctico. Porque los hechos nos muestran que sin la confluencia de estos dos actores principales, Dmowski y Piłsudski, que tantas veces se los ha puesto como encontrados, como enemigos, como entorpeciendo uno y otro, no fue así. La mirada superadora al día de hoy es poder reconocer la contribución de ambos, cada uno en su competencia, en sus posibilidades, para lograr lo que hoy tenemos. Y por ello digo que la Polonia de hoy se la debemos a la generación de hace un siglo. Con esto termino y les agradezco la participación en el día de hoy. Este material va a estar disponible para los que han participado, tanto sea esta presentación como en YouTube. Bueno, muchas gracias, Vítor. Entonces nos despedimos hasta el próximo evento. Buenos días a todos y muchas gracias por participar.